Te haré una pregunta. Si hoy murieras, ¿a dónde irías? ¿Al cielo o al infierno? La verdad es que no te conozco, pero si te dijera que sé exactamente a dónde irías, ¿me creerías? Hoy vamos a despejar todas tus dudas acerca del tema del infierno. Si te interesa este tema, quédate hasta el final. Lo que escucharás a continuación es totalmente diferente a lo que has escuchado antes. Sin más palabras, comencemos. La gran mayoría de las denominaciones cristianas aseguran que si alguien vive una vida de pecado y muere, éste va derechito al infierno, mientras que aquellos que son justificados por Cristo van hacia el cielo. Pero, ¿es esto lo que realmente dice la Biblia? Ya lo veremos. Lo primero que debemos saber es que la palabra infierno no existe en ninguno de los textos originales. En el Antiguo Testamento, que se escribió en hebreo y algunos textos en arameo, aparece una palabra, el Sheol, que básicamente es la morada de los muertos, y no hace diferencia entre muertos buenos y malos, ya que el significado más parecido a nuestro tiempo es sepulcro o cementerio. Lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego koiné, y la palabra usada en este idioma es el Hades, que básicamente tiene el mismo significado que el Sheol hebreo. La palabra infierno fue anexada en algunas traducciones posteriores. La Biblia declara que existen solo dos caminos y que aquellos que sigan el camino estrecho llegarán al final a la puerta de los cielos, mientras que aquellos que elijan el camino ancho serán destruidos por fuego y azufre. La pregunta que surge es, ¿cuándo se recibirán estas recompensas? ¿Si al momento de morir o en un momento posterior? Para poder entender esto, debemos despejar la siguiente pregunta: ¿a dónde van los muertos? La Biblia registra que cuando Dios creó al hombre, hizo un muñeco de barro y sopló en su nariz aliento de vida, y éste se convirtió en un ser viviente. Y al morir, ¿qué ocurre? El libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, dice lo siguiente: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Según el texto anterior, al morir una persona no va a ningún lugar, pues al separarse el aliento de vida del cuerpo físico, el ser deja de existir. Esto quiere decir que tanto justos como malos van al mismo lugar, y este no es ni el cielo ni el infierno, sino al sepulcro. Pongamos un ejemplo para entender esto mejor. ¿Han escuchado hablar del rey David, quien tenía un corazón semejante al de Dios? Si lo que dicen algunos es cierto, David debería estar en el cielo. Pero ¿qué dice la Biblia? El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 29, dice lo siguiente: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y Hechos, capítulo 2, versículo 34, dice lo siguiente: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Como verán, David murió y fue sepultado, y hasta hoy está allí, en su sepulcro. La realidad es que los impíos sí serán castigados con fuego y azufre, pero esto no sucede al momento de la muerte. Verán, antes que el Señor Jesús ascendiera a los cielos, prometió volver. ¿Y a qué volverá? El libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12, dice lo siguiente: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios es un ser justo, y antes de pagarle a cada uno lo que se merece, es necesario que todos pasemos por un juicio, donde se determinará si somos culpables o inocentes. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12, dice lo siguiente: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es claro que el regreso de Cristo a la tierra será para pagarle a cada uno lo que se merece. Muchos se preguntarán: pero si las personas están muertas y sus cuerpos deshechos en el sepulcro, ¿cómo se hará entonces este juicio? La Biblia declara que habrá dos resurrecciones, una para salvación y otra para destrucción. El libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, dice lo siguiente: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los primeros en resucitar son los justos. El libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descendrá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El texto anterior muestra con claridad que los justos serán resucitados por Cristo, y sólo hasta ese momento podrán ascender con Cristo al reino de los cielos. Mientras tanto, estarán dormidos en el polvo de la tierra. ¿Y los impíos? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, ellos se despiertan en la segunda resurrección para recibir su castigo. El libro de Apocalipsis capítulo 20 versículo del 4 al 6 dice lo siguiente: Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Pero ¿y el fuego y el azufre? ¿Dónde están? Dios ha preparado un día en el que destruirá el pecado por completo. El libro de Malaquías lo relata de la siguiente manera. Malaquías capítulo 4 versículo 1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Dios ha determinado que un día el originador del pecado y sus secuaces serán destruidos por fuego. El libro de Mateo capítulo 25 versículo 41 dice lo siguiente: Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Como pueden notar, el castigo por fuego fue preparado para Satanás y sus ángeles, pero quienes afirman que hoy existe un infierno, aseguran que en ese lugar quien manda es Satanás, y que él se divierte haciendo sufrir allí a los impíos que han ido a parar a ese lugar. La realidad es que Satanás no desea que Cristo regrese, porque sabe que cuando eso ocurra deberá pagar por sus pecados y al final será destruido por completo. El libro de Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 dice lo siguiente: Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este castigo fue preparado para Satanás y sus ángeles. Ningún ser humano tiene por qué ser destruido en este lugar, pero lastimosamente aquellos que elijan estar en el bando de Satanás y vivir una vida de pecado también serán destruidos con él. El libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 dice lo siguiente: Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta es la verdad acerca del infierno. Dios ha determinado que un día todos comparecerán ante su tribunal, y cada uno será recompensado según sean sus obras hechas mientras estuvieron vivos. Mientras tanto, deberán dormir en el polvo de la tierra. Cuando se realice la segunda resurrección, entonces descenderá fuego y azufre de Dios y los destruirá. El libro de Apocalipsis capítulo 20 versículo 9 dice lo siguiente: Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Algunos se estarán preguntando: ¿y la historia del rico y Lázaro? Bueno, en realidad no es una historia, es una parábola o alegoría egipcia muy antigua, la cual el Señor Jesús usó para enseñar que los muertos no pueden hacer nada por los vivos, ni los vivos por los muertos. Así que eso de hacer misas para rogar por el eterno descanso de su alma, pérdida de tiempo. Recuerden que el Señor nos juzgará
de acuerdo a lo que hayamos hecho mientras estuvimos vivos. Si no creen que es una parábola, los invito a buscar en Google Bar Mayam. Bueno, hemos llegado al final. No olvides suscribirte y activar la campanita y dejarnos un me gusta. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.